La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenas, cafeteros. Me he resistido a celebrar mi mecenazgo hasta que no he tenido en mis manos la tarjeta cafetera. Yo, que siempre he disfrutado del debate desde el sosiego y también desde las ganas de aprender y de comprender, independientemente de la ideología del que tenga delante, encuentro en este café mañanero un ratito de libertad y de unión. Poder contribuir a este proyecto tan guay me hace más cercana a todos vosotros y vosotras. Un beso muy grande desde Jerez. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. The European Union is well prepared for a no-deal scenario, but of course we prefer to have an agreement. El abandono del pueblo, el abandono de los jóvenes, mujeres y hombres, y el saquear al país, el dejar sin oportunidades de trabajo, de estudio, a mujeres y a hombres, en fin, es producto toda esta violencia de un modelo injusto, inhumano, autoritario. Algo que para mí es central en la política: saber promover el debate cuando el debate es necesario. Entender que la política no supone un discurso único y que en la política no hay gente que mande y gente que obedezca. Diría también que es una cumbre de acción, porque estamos planteando respuestas a desafíos que tenemos ambos países, pero también el conjunto de la Unión Europea. La política migratoria es una de ellas, la pandemia es otra. Y finalmente sería una cumbre que reivindica lo mejor de la Unión Europea. Yo he constatado al menos un interés mayoritario en que hagamos un esfuerzo de puesta en común, de cómo lo vemos y naturalmente con la flexibilidad de poder adaptar esas medidas a las distintas realidades epidemiológicas que hay en nuestro país, como siempre hemos hecho en el curso de esta segunda onda pandémica, ¿no? Hacemos un llamamiento también a las mujeres que hoy sufren la violencia para trasladarles un compromiso firme, inequívoco, de toda la sociedad española en la lucha contra la violencia de género. Si queremos una sociedad en la que la igualdad sea real entre hombres y mujeres, en las que ninguna niña tenga menos derechos por el hecho de serlo, tenemos que dejar muy clara que esta lacra tiene un componente específico, terrorífico, que hay que abordar, y el negacionismo es letal. Hemos registrado en el Congreso de nuevo una propuesta para que se ponga en marcha de una vez y se implante de verdad el Pacto Nacional contra la Violencia Machista, porque se hizo el pacto y no se han tomado muchas de las medidas. Las mujeres aún no confían en las instituciones y esta es una de las grandes tareas pendientes de este Gobierno y de este Ministerio. El Estado, todas sus instituciones, deben creer a las mujeres. You leaned in closer, I should have kissed you then. Your hair was longer, I pulled away from it and moved to the city, over the Tappan Zee Bridge. You like the colors, I can't see anything.
Muy buenos días. Ahora sí. Después de unos problemillas técnicos, estamos aquí en directo. Os pedimos que compartáis hoy más que nunca este programa de hoy con el hashtag #LaCafeteraSalvarLaSalud. #LaCafeteraSalvarLaSalud. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a todas a este 26 de noviembre de 2020. Y bueno, en medio de estos mensajes confusos a la población sobre el tema de la Navidad, sobre si tenemos que salvar la Navidad, bueno, pues si antes nos encontrábamos con que había que confrontar la economía con la vida, ahora es la Navidad con la salud. Por un lado, nos dicen que las cifras son preocupantes, las cifras de fallecidos por COVID. Por otro, nos generan expectativas y nos hablan de una Navidad anterior. Por un lado, nos ponen imágenes de la primera ola. Y por otro, nos insisten en recordar las tradiciones navideñas. Por un lado, científicos y médicos siguen advirtiendo de lo que puede ocurrir en enero si nos relajamos. Y por otro, algunas comunidades autónomas piden aflojar las restricciones por Navidad. Pero lo que está claro es que la vida y la salud siempre deben prevalecer. Frente a las tradiciones también. De nada sirve echar por tierra todo lo que hemos conseguido si en enero vamos a lamentarlo. Es verdad también, como comentabais varios y varias de vosotras, que la soledad también hay que combatirla en estas fechas y ahí está el gran reto de sentirnos acompañados, pero también seguros. Porque si no salvamos cada uno la salud de estas Navidades, se la podremos estar quitando a alguno de nuestros conciudadanos. Estas Navidades hay que salvar la salud para poder disfrutar el resto de Navidades. Porque la vida está antes que cualquier cosa, también de la Navidad. Y ahora que ya estamos aterrizados en este 26 de noviembre de 2020, nos ha costado aterrizar la nave, pero aquí estamos en directo y estamos con Marta Viñes, con Fernando Baena, con Rodrigo, con Cristina, Enrique Quesada también está por aquí, con José, Elena Noruega, también por aquí voy encontrando a David Quirós. También vemos cómo va entrando Ana Palmeiro, Óscar Pinal, Dani, Alberto Martínez. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más en directo, al pie del cañón. También a esas personas que estáis en la retaguardia. A todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Y ojo, que no nos olvidamos de aquellas personas que seguís haciendo ese gran esfuerzo económico cada mes para sostener a este gran proyecto que además habéis creado todos y cada una de vosotras, gracias a los y las mecenas, como Irene, que nos enviaba ese mensaje de audio que hemos escuchado al principio del programa. Nos podéis enviar al 627-002-002 una nota de audio a ese WhatsApp del programa para que nosotros lo emitamos y compartamos ese gran esfuerzo que hacéis cada mes por sostener la cafetera. Ahora sí, vamos con la actualidad. Calificaría esta cumbre como una cumbre de concertación, en primer lugar, porque efectivamente desde el año 2014 no se celebra una cumbre bilateral entre España e Italia. Diría también que es una cumbre de acción, porque estamos planteando respuestas a desafíos que tenemos ambos países, pero también el conjunto de la Unión Europea. La política migratoria es una de ellas, la pandemia es otra. El Fondo de Recuperación, el Next Generation European Union, por supuesto, también lo es. Y finalmente sería una cumbre que reivindica lo mejor de la Unión Europea. Así lo decía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en esa cumbre que se celebró en Mallorca, esa cumbre hispano-italiana, y que además es portada en el diario El País. Dice, además, España, Italia, Grecia y Malta se enfrentan a Merkel por la inmigración, rechazan la propuesta de pacto europeo sin cuotas obligatorias. Este fue uno de los asuntos que también se comentó en esa cumbre hispano-italiana, y además de eso vamos a hablar luego en la sección de Internacional con Pilar de la Peña. Nos va a dar esos detalles, nos va a explicar en qué consiste
Bueno, pues esta determinación de los países del sur de Europa para que el resto de la Unión Europea tome cartas en el asunto y ayude también y, bueno, pues ofrezca esa solidaridad con las personas migrantes que llegan a nuestras costas. En el diario El País, como en todas las portadas, está la muerte de Maradona. En el diario El País dicen: muere Maradona, un dios del fútbol. En el diario El Mundo, el ídolo que tocó el cielo. También en el diario ABC y también en el diario La Razón. Más allá de esto, es verdad que en el diario El Mundo titulan que Madrid da al Estado 23.000 millones más que Cataluña con menos impuestos. Dicen que el acuerdo con Esquerra Republicana dispara un 75% las inversiones del Estado en Cataluña y, de hecho, bueno, pues la propia presidenta de la Comunidad de Madrid se ha revelado ante todo esto. Y es verdad que a lo largo del día de ayer, si algo estuvo presente fue que fue el Día contra la Violencia de Género, y escuchábamos así al presidente del Gobierno dirigiéndose a las víctimas y diciendo: no estáis solas. Hacemos un llamamiento también a las mujeres que hoy sufren la violencia para trasladarles un compromiso firme, inequívoco, de toda la sociedad española en la lucha contra la violencia de género. Decirles que no están solas, que las instituciones públicas están con ellas y que, desde luego, el compromiso político de todos y de todas es total, es absoluto. Pero sí, uno de los problemas que además comentábamos ayer es la desprotección de las víctimas de violencia de género. Y también Irene Montero apuntaba a la falta de confianza de estas mujeres en las instituciones. La violencia es mucho más de lo que vemos. Es cotidiana y tiene terribles consecuencias psicológicas y sobre la salud de las víctimas que las padecen. De cada 10 mujeres que sufren violencia sexual, 4 se lo cuentan a una amiga, 3 a su madre. Las mujeres aún no confían en las instituciones y esta es una de las grandes tareas pendientes de este Gobierno y de este Ministerio. El Estado, todas sus instituciones, deben creer a las mujeres. Por ello, por ellas, más que nunca, es necesario que nos comprometamos a renovar el Pacto contra la Violencia contra las Mujeres, especialmente frente al escenario que ha trazado la pandemia a nivel mundial, con impactos devastadores en esta otra pandemia silenciosa que es el machismo. Este Gobierno quiere cumplir con todas las obligaciones para atender todas las formas de violencia contra las mujeres y para acompañar a todas las mujeres. Así escuchábamos a la ministra de Igualdad. Y luego algo llamativo también, Pablo Casado, líder del Partido Popular, al que le escuchamos en su momento discursos sobre violencia de género más cercanos a la extrema derecha, ahora retoma la moderación, incluso critica a quienes niegan la violencia de género. Que nuestra obligación es que esas víctimas denuncien antes de que se llegue a perpetrar un crimen. Porque lo que más me preocupa de las estadísticas que habéis publicado este año es que solo 1 de cada 6 mujeres asesinadas había presentado alguna denuncia. Y eso dificulta muchísimo toda la acción de la sociedad. Y creo que hay que concienciar que hay que denunciar, que la denuncia es anónima, la llamada al 016, y que tienen a toda una sociedad detrás para ayudarlas. Si queremos una sociedad en la que la igualdad sea real entre hombres y mujeres, en las que ninguna niña tenga menos derechos por el hecho de serlo, tenemos que dejar muy clara que esta lacra tiene un componente específico, terrorífico, que hay que abordar. Y el negacionismo es letal para conseguir resolver un problema que es absolutamente innegable y que es compatible con todos los demás. El negacionismo es letal. Bienvenido ese mensaje, sobre todo por lo que supone y también de cara a sus votantes, ¿no? Que sean conscientes de esto mismo, de que negar la violencia de género es muy peligroso. También Inés Arrimadas se pronunciaba sobre esto mismo, en concreto sobre el compromiso de Ciudadanos con el Pacto de Estado contra la violencia de género. Tenemos que seguir luchando, desgraciadamente, contra esta lacra, ¿no? Más de 40 personas, mujeres, han sido asesinadas este año solo a manos de sus parejas o exparejas, y desde que se recopilan estos datos, desde el 2003, mil mujeres, más de 1.000 mujeres han perdido la vida. Y desde parte nuestra, todo el compromiso por luchar contra esta lacra, y hemos registrado en el Congreso de nuevo una propuesta para que se ponga en marcha de una vez y se implante de verdad el Pacto Nacional contra la Violencia Machista, porque se hizo el pacto y no se han tomado muchas de las medidas. Stars
Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Vacunas que obtengan autorización de la Agencia Europea de Medicamentos contarán con todas las garantías de seguridad y eficacia. He sido explícita en decir que si no cuentan con los requisitos de seguridad o no cuentan con las garantías de que son vacunas eficaces, no van a recibir autorización de la Agencia Europea de Medicamentos, y he enfatizado esto de forma especial ante el conjunto del plenario y en particular ante mis colegas, los consejeros de Sanidad de las distintas comunidades autónomas. Lo hemos trasladado por nuestra parte, yo en nombre de todos los colegas, un reconocimiento y un agradecimiento por la estrategia de vacunación europea. Bueno, pues así daba seguridad el ministro de Sanidad español, Salvador Illa, daba seguridad a la ciudadanía diciendo que las vacunas que sean autorizadas por esa agencia europea pues van a tener las garantías. Y también otro asunto que es con el que llevamos el hashtag de hoy, almohadilla la cafetera salvar la salud, que os pedimos que lo utilicéis para ir comentando la actualidad. Precisamente sobre esto hablaba también el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y hablaba de de esas negociaciones, no vamos a hablar de negociaciones, sino de ese acuerdo que pretenden perseguir las comunidades autónomas, llegar a un acuerdo para que las recomendaciones de cara a las Navidades, las recomendaciones sanitarias de cara a las Navidades, sean lo más homogéneas posibles entre las comunidades autónomas. Es verdad que comunidades autónomas como la de Madrid han dicho que frente al borrador que hablaba de 6 personas, de la limitación de 6 personas en Nochebuena y en Nochevieja, ellos proponían 10 personas. Pero claro, habría que preguntarse también qué justificación sanitaria puede haber para que pasemos en una comunidad como la Comunidad de Madrid de 6 a 10 personas permitidas. Las Navidades, hombre, igual no tienen una justificación sanitaria. Desde el ministro de Salvador Illa decía esto mismo sobre ese acuerdo que se está persiguiendo desde las comunidades autónomas para homogeneizar esas recomendaciones sanitarias de cara a las Navidades. Mire, lo de las Navidades es una petición de las comunidades autónomas. Es que surgió hace, creo que es dos semanas en un Consejo Interterritorial, y que varias comunidades autónomas plantearon la conveniencia de intentar compartir puntos de vista al respecto y llegar a un conjunto de recomendaciones como tantas y tantas veces hemos hecho. Y hoy simplemente lo que hemos constatado es que hay que seguir trabajando en ese sentido. No he visto ninguna comunidad que dijera que no está interesado en que lleguemos a un conjunto de recomendaciones. Al contrario, yo he constatado al menos un interés mayoritario en que hagamos un esfuerzo de puesta en común, de cómo lo vemos, y naturalmente con la flexibilidad de poder adaptar esas medidas a las distintas realidades epidemiológicas que hay en nuestro país, como siempre hemos hecho en el curso de esta segunda onda pandémica, ¿no? Así hablaba el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Es verdad que además hay un debate y lo hay, pero es verdad en lo que insistía ya desde hace días Fernando Simón, que avisaba de que las Navidades que vamos a pasar no van a ser unas Navidades al uso. Y tampoco pasa nada. Igual también consiste en eso, en desdramatizar el hecho de que estas Navidades no sean como las de la llamada vieja normalidad. Bueno, esto es un alto en el camino, pero evidentemente va a haber más Navidades. Simplemente hay que tener prudencia. Lo que puedo decir es que estas Navidades, que pueden ser unas Navidades en las que todos nos lo pasemos muy bien, pero desde luego no sean unas Navidades como las normales, como las de otros años. Tendrán que ser diferentes.
ser diferentes no implica necesariamente que sean peores, pero tenemos que entender que tendrán que ser diferentes y lo tendremos que entender todos. Lo tendremos que entender todos. De hecho, también en su momento pidió cabeza fría y también huir de ciertos romanticismos. Si esto se tiene que hacer para salvar las Navidades, yo creo que está muy bien el romanticismo y todas estas cosas, pero yo creo que ahora estas cosas llevamos ya meses entendiendo que algunas de estos aspectos, que son muy importantes, las tradiciones, los eventos sociales son muy importantes, pero yo creo que algunos de ellos debemos de analizarlos con la cabeza un poquito más fría. No digo que no se tenga que hacer, hay, ya digo, muchos factores a valorar y algunos de ellos, desde luego, los epidemiólogos de la salud no los controlamos. Pero yo creo que tenemos que tener siempre la cabeza muy fría y tratar de quitar el romanticismo a nuestras decisiones. Al menos nosotros. Al menos nosotros, y también cada una y cada uno de nosotros. Lo que hagamos en estas Navidades va a repercutir en todo el país, en todos nuestros conciudadanos en el mes de enero. Es verdad que no podemos caer en el miedo, no podemos caer en el catastrofismo, simplemente, pues tratarlo como que es una fecha señalada, lo es. Pero no pasa nada si es una fecha diferente, si es un día diferente al que tenemos acostumbrado pasar. Solo son unas Navidades. Es verdad que también, como comentabais, son unas fechas muy señaladas precisamente porque es cuando nos juntamos con las familias y también cuando nos juntamos con nuestros mayores, que se encuentran muy solos. De hecho, de eso también hablaba Fernando Simón, de ese gran reto que tenemos de salvar la salud, pero también combatir la soledad. Vamos a ver, yo creo que después de lo que se vivió en la primera ola con nuestros mayores y aún de forma más clara con nuestros mayores que viven en residencias de ancianos, nadie en su sano juicio minimizaría los riesgos posibles en estos grupos poblacionales. Por lo tanto, toda la actividad, todas las recomendaciones, toda la prudencia que tenemos que tener de cara a la Navidad se tendrá que trasladar también a las residencias de ancianos. De todas formas, sí que me gustaría dejar muy claro que tenemos que ser capaces de combinar varios aspectos. Las personas mayores no pueden estar aisladas. El aislamiento social es tan duro, tan grave o tan contraproducente para la salud de las personas mayores como pueda ser el coronavirus. Por lo tanto, tenemos que encontrar mecanismos, que ya los hay, ya se están aplicando, para proteger a estas personas sin llegar a aislarlas completamente de la sociedad, porque eso tampoco es bueno. Eso tampoco es bueno, decía, y nos encontramos una vez más con ese equilibrio que tenemos que hacer entre la salud mental y también la salud puramente física de cara a las Navidades. Y ahí está el gran reto, pero sobre todo tiene que prevalecer la salud, tiene que prevalecer la vida, más allá de todos esos mensajes con los que nos están bombardeando, de cómo vas a pasar la Navidad, de recurrir también a esos anhelos, ¿no?, de la Navidad anterior. Bueno, no pasa nada, yo creo que hay que desdramatizar y sobre todo tener muy presente que la vida está antes que cualquier cosa, también de la Navidad, y que tenemos una responsabilidad no solamente individual, sino también colectiva. Tengo muchos amigos, muchos compañeros, mucha gente que me aprecia, pero si mi corazón no anda, preciso un cardiólogo. Eso me lo da la sociedad. Y si mi auto se para en una esquina, preciso un mecánico, y eso me lo da la sociedad. Y preciso zapatos. Y si no estuviera eso, andaríamos como un cuero. Seríamos una criatura insignificante, porque fue la sociedad que nos creó el instinto, ese de pertenecer a una grey, aprender a cooperar entre nosotros y enfrentar las dificultades. Y esto es la construcción de la civilización. La civilización no es otra cosa que la solidaridad intergeneracional, que nos cae como un regalo cuando nacemos, pero nos cae con sus dolores, con sus amputaciones, con sus mezquindades también. Y la lucha es eterna y permanente. Nunca vamos a llegar a un mundo perfecto. Vamos subiendo escalones. La esperanza no es llegar, la esperanza es caminar. No hay triunfo seguro. El único triunfo es volverse a levantar cada vez que uno cae y volver a empezar.
¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el primer valor es la vida. Y el único milagro que hay arriba de la tierra es haber nacido. Y luego también en la página internacional nos encontramos con el tema del Brexit, que además con todo esto, con todo lo que estamos viendo, pues se nos quedan cosas en el tintero y claro, siguen las negociaciones por el Brexit entre la Unión Europea y Reino Unido y en concreto la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, hablaba de que la Unión Europea sí que está preparada ante un escenario de no acuerdo, pero evidentemente lo que prefieren es que haya un acuerdo. The European Union is well prepared for a no-deal scenario. But of course we prefer to have an agreement. Y luego también, si nos vamos hasta Argentina, unas palabras bastante comentadas del presidente Alberto Fernández, bastante compartidas. En concreto, hacía una reflexión sobre que la política no supone un discurso único, algo de lo que hemos hablado aquí. Además, os recomiendo sobre esto, sobre el discurso único, los libros de Chimamanda Ngozi. Es una escritora brillante y que hace también una reflexión precisamente sobre los peligros del discurso único. En esta ocasión, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, decía que la política no supone un discurso único y que hay que abrirse al debate. Algo que para mí es central en la política, saber promover el debate cuando el debate es necesario. Entender que la política no supone un discurso único y que en la política no hay gente que mande y gente que obedezca. Que en la política somos todos dirigentes, somos todos militantes y en verdad tratamos de construir decisiones en conjunto y esas decisiones que se construyen en conjunto son las decisiones que tienen más fortaleza, porque no son la imposición de alguien que manda, es la decisión de lo que todos en mayoría creemos. Y en México, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, hablaba de las consecuencias del modelo neoliberal, de las consecuencias en concreto además sobre los jóvenes, sobre esos mal llamados ninis que no pueden ni estudiar ni trabajar y hacía una reflexión precisamente sobre las consecuencias de este modelo que lo que hace, decía, era oprimir a la sociedad. El abandono del pueblo, el abandono de los jóvenes, mujeres y hombres, y el saquear al país, el dejar sin oportunidades de trabajo, de estudio, a mujeres y a hombres que se les rechazaba, el solo calificar a los jóvenes, mujeres y hombres, como ninis que ni estudian ni trabajan, y no hacer nada por ellos. En fin, es producto toda esta violencia de un modelo injusto, inhumano, autoritario. Y vamos allá, ahora sí, con la página internacional, con ese análisis en profundidad de Pilar de la Peña en esta sección de Internacional de La Cafetera. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat
2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, y como cada día tenemos a Pilar de la Peña para hacer ese análisis de la prensa internacional, de cuáles han sido los asuntos más destacados en la prensa internacional. Muy buenos días. Hola, buenos días María y buenos días a toda la Resistencia. Bueno, y aunque no es un tema exactamente político, es verdad que no podemos dejar pasar la noticia del protagonista en la prensa internacional, que es Maradona, después de conocerse su muerte a los 60 años. Sí, la verdad es que ha provocado una gran conmoción que se ve en la prensa de todo el mundo. Desde que se conoció la noticia anoche, pues ha sido prácticamente monotema en buena parte desde luego en la prensa argentina, que prácticamente no habla de otra cosa, pero también en buena parte de los diarios de todo el mundo, ¿no? Se habla de Maradona como una leyenda, como uno de los mejores futbolistas del planeta, y es verdad además que es un personaje con una historia personal que ha tenido muchos claroscuros, pero que claramente ha sido un icono en el mundo del deporte, sobre todo en el mundo del fútbol, y en Argentina, donde era incluso mucho más que eso, ¿no? Era una especie de mito, pues realmente ha provocado una conmoción y una sensación de orfandad bastante considerable, y claramente está copando tanto los titulares como las portadas y los noticieros de buena parte del planeta. Y nos vamos hasta Francia, porque ha habido un escándalo por la represión policial contra inmigrantes en París. De hecho, la gente se ha lanzado a la calle a manifestarse en defensa de estos migrantes. Pero ¿cuál ha sido el motivo? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, la verdad es que hay bastante indignación por esta noticia. En realidad se trataba de una acampada ilegal que habían llevado a cabo pues una serie de inmigrantes, unos 40 inmigrantes se habían instalado con unas tiendas en la Plaza de la República de París para denunciar el abandono y la falta de techo en la que se encontraban muchos inmigrantes. De hecho, hace unos días fue desmantelado y evacuado un campamento que había en Saint-Denis, y buena parte de las personas que estaban ahí alojadas se quedaron en la calle. Y un poco para llamar la atención sobre esta situación, pues un grupo, también con el impulso de alguna ONG, incluso del Partido de Francia Insumisa, digamos que habían hecho una especie de campamento de denuncia de la situación de los inmigrantes en la Plaza de la República. Y este es el campamento que de pronto, de noche y con una actuación bastante violenta y bastante dura, pues decidió desmantelar la policía francesa. Las imágenes realmente han suscitado muchísima indignación, incluso han sido pues criticadas en los medios de comunicación, incluso por el ministro del Interior, que ha lamentado estas imágenes, aunque ha recordado y ha insistido en que se trataba de una acampada ilegal. Pero todo esto se enmarca un poquito también en la polémica que existe ahora mismo en Francia con respecto a la policía y al hecho de las grabaciones. Supongo que la Resistencia recordará que esta misma semana comentábamos que se había aprobado el viernes una ley que en los medios franceses se está comparando con la ley Mordaza española, que digamos que castigaba con multas y posible cárcel la grabación y difusión de imágenes de la policía en acción. Y en este sentido, casualmente coincide este desalojo y toda esta polémica que se ha organizado por la violencia con la que la policía ha reprimido esta acampada, pues coincide con el debate que existe sobre esta ley y sobre la posibilidad de grabar la actuación policial, por lo cual realmente el ambiente está revuelto en Francia con este tema. Y precisamente también sobre la falta de solidaridad de Europa con los migrantes, con las personas migrantes, se han unido por esto mismo España, Italia, Grecia y Malta contra ese pacto migratorio europeo, pidiendo además más solidaridad a Europa para gestionar toda esta migración que viene a Europa. Sí, esta es una noticia que ha llamado la atención. Se trata sobre todo de una carta, de una especie de eje que han conformado los presidentes de España, Italia, Grecia y Malta, que son probablemente los del sur y más afectados por la llegada de la inmigración y de todos los flujos de refugiados de los que estamos hablando estos días. Y en este sentido, pues han avisado de que no pueden hacer frente a la presión migratoria de toda la Unión Europea en solitario, y en este sentido, digamos que rebaten o piden que se revise el pacto migratorio, que ya causó cierta polémica, y piden que haya mayor solidaridad en todo el continente con esta situación, y que se recupere esa idea de los repartos obligatorios, ¿no? Que digamos que la acogida de los refugiados y los inmigrantes que llegan sobre todo a estos 4 países
estar, digamos, en las rutas a través del Mediterráneo, las rutas en las que suelen llegar los inmigrantes o las que suelen acometer para intentar llegar a Europa, pues que no tengan que ser estos 4 países los que prácticamente tengan que afrontar estas consecuencias y estas llegadas masivas en solitario, ¿no? En ese sentido, que haya un reparto y que haya una mayor solidaridad de toda la Unión Europea para en esta causa, ¿no? De momento ha sido una carta y bueno, podría haber alguna acción un poquito más contundente para intentar presionar y sobre todo para que se vuelva a plantear en el debate, que vuelva a estar en el debate de Europa, pues la cuestión migratoria que ahora mismo, de hecho, en España pues estamos viendo el impacto que tiene y las dificultades que está planteando para las autoridades españolas y para la cantidad de inmigrantes que se enfrentan a situaciones muy complicadas. De hecho, el propio presidente de Canarias lo viene diciendo desde hace días, pidiendo esa solidaridad de Europa, que no se pueden lavar las manos en este asunto y que tienen que ayudar también a Canarias para que cada país también reciba a estos migrantes y les dé pues un futuro digno, ¿no? Que estén en busca de lo que vienen y se juegan la vida por ello. Luego, además, terminamos en Bolivia. Como sabéis, Evo Morales ya está en Bolivia, ha habido un cambio de gobierno, pero ¿cómo está siendo esa transición de poder? ¿Están ocurriendo cosas? Sí, la verdad es que nos ha llamado la atención una noticia que daba Telesur citando a organizaciones sociales bolivianas, que en concreto del departamento de Beni, una zona del país, y que denunciaban una supuesta huida, un supuesto intento de salida del país de Yanine Áñez, la anterior presidenta boliviana, que además ha sido tan mediática, de la que ya hemos hablado bastante a menudo en el último año. Y bueno, hablaban de un incidente pues realmente preocupante. Es verdad que citan a estas organizaciones sociales que aseguran que impidieron que Yanine Áñez subiera a un avión, la obligaron a bajar de un avión con el que, según ellos, pretendía trasladarse a Brasil y huir de Bolivia, para evitar estar en el foco y, digamos, verse a lo mejor pues implicada en algunos de los asuntos que se le reprochan, ¿no? Es verdad que hemos visto Evo Morales acaba de volver a Bolivia, Luis Arce ya es el nuevo presidente, y se está especulando y se está demandando una investigación y que se profundice en lo sucedido en Bolivia en este último año, y en concreto en la figura de Yanine Áñez, que volvería a estar en el foco, independientemente de esta oscura y extraña incidente que destacaba, por ejemplo, Telesur. Pues lo que sí es cierto es que probablemente Yanine Áñez tenga que enfrentar o esté un poquito en el punto de mira de las investigaciones y que se cuestione su papel en este último año, y podríamos ver pues alguna noticia en este sentido. Pues hasta aquí la página internacional de hoy. Muchísimas gracias, Pilar, un día más. Gracias a vosotras. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible, y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Españoles. Franco
ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia... ¡Quieto todo el mundo! Dime, que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo que lo acabo de oír. Ah, amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has creído nunca. Estoy impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro, para encargarnos de los problemas de las personas, de los vivos y para dejar a los muertos que descansen en paz. Oír a un cura decir rojo asesino, todos los rojos son unos asesinos, y saber que mi padre era rojo y que lo habían matado. Es por el bien de todos los infelices que han muerto. Bueno, y como cada jueves hablamos de memoria histórica con Emilio Silva. Muy buenos días. Hola, buenos días, y saludo a la Resistencia y te hago un guiño a ti, que estás liberada. Sabía yo que tenías que decirme algo, ¿eh? Hombre, lo tienes que notar, ¿no? En tu calidad de vida. Bueno, también le echamos un poco de menos. O sea, tenemos que ¿Sí? decir que le echamos un poquito de menos, sí, hombre. Pero Sí. si es de Teruel, tampoco, ¿no? Está ahí No sé, abandonado creo en las que- montañas, sin cobertura. Pobrecito. Ay, qué pena me da mucha pena. Sí. Fernando, me da mucha pena en las montañas. Seguro que está la mar de bien allí, comparado con cómo estamos en Madrid. Pero bueno, que también está ahí trabajando lo suyo con la mudanza. Bueno, pues a lo que vamos. Al turrón. Al turrón. Hemos conocido, gracias a la pregunta de un senador de Compromís, que el gobierno va a gastar 900 euros en repatriar desde Rusia a cada soldado de la División Azul. Lo comentabas en Twitter y, de hecho, varios oyentes también lo han ido comentando esta noticia. Bueno, pues es una... no sé cómo llamarlo, ¿no? Me parece bien que ayuden a las familias, ¿no? Porque no sé, me parece bien. Pero es vergonzoso que, por lo visto, en algún sitio de la administración pública, los familiares de los hombres que mandó Franco a luchar junto a Hitler y murieron allí, tienen una puerta de entrada en la administración, van allí, piden ayuda y el gobierno les atiende, ¿no? Y en cambio, para los desaparecidos, que nosotros llevamos 20 años buscando, no hay ninguna puerta de entrada, la nueva ley no pretende abrirla y lo que se quiere es mantener un modelo en el cual que las familias se busquen la vida con las asociaciones y en algunos casos les darán una subvención, ¿no? Y en otros no. Entonces esa vuelve a ser una especie de discriminación programada, ¿no? La historia de estas deportaciones de la División Azul viene del año 89, cuando cae el muro de Berlín. Al canciller alemán entonces, a Helmut Kohl, le empiezan a llegar presiones en Alemania de que vaya a buscar a los soldados alemanes que murieron en el frente soviético. Entonces él tiene miedo de que políticamente pues, le acusen de cercanía con el nazismo, con el nacionalsocialismo, y lo que hace es buscar otra persona en Europa, otro presidente, que esté afectado por el mismo problema. Y entonces llama a Felipe González y juntos, con fondos que nunca han estado claros, porque nosotros por transparencia hemos tratado de conocerlos, juntos compran un cementerio, lo que era el frente soviético en la Segunda Guerra Mundial, y empiezan a exhumar muertos en ese frente, ¿no? El 80% del cementerio es espacio para los alemanes y el 20% para los españoles. Lo que hace el gobierno de Felipe González, y lo han mantenido todos y cada uno de los gobiernos desde entonces, es de una forma muy poco transparente financiar a una fundación alemana que se llama Volksbund y ella es la que se encargaba de hacer estas exhumaciones, ¿no? Han seguido permanentemente, pero lo que es un escándalo es ver que para que el gobierno subvencione, no ayude a una familia directamente, subvencione a una asociación para que ayude a una familia, hace falta un trámite parlamentario, una ley, ya veremos todas las broncas del mundo políticas, y para el tema de la División Azul, pues se crea un mecanismo en el Estado automático.
y nadie lo está discutiendo, nadie está hablando de que quieren dividir a los españoles, y lo están haciendo, dividiéndolos entre los que tienen asistencia por parte del Estado y los que no, pero nadie está poniendo el grito en el cielo a lo Pablo Casado diciendo que la izquierda son unos carcas y están todo el día con la fosa del abuelo, ¿no? Aquí están hablando de las fosas de la División Azul y el problema está en esa discriminación, ¿no? Que para una cosa el mecanismo es muy sencillo y para otra, pues años esperando y es necesaria una ley, ¿no? Porque la voluntad política que se pone para los de la División Azul parece que no es suficiente para los asesinados por el franquismo. Claro, porque al final vemos que es una cuestión más de voluntad política que de todas las excusas que se han ido poniendo, ¿no? Pues esa misma oficina, donde esté en el Ministerio de Defensa para atender a los familiares de los muertos de la División Azul, mañana si quiere la crearía el Estado y tiene como puertas de entrada, tiene todas las delegaciones y subdelegaciones del gobierno, ¿no? Que están en todas las provincias y simplemente es la misma voluntad política, ¿no? Incluso en este caso el gobierno está colaborando con una asociación cuyo presidente es colaborador de la Fundación Francisco Franco. O sea, quiero decir, sin ningún escrúpulo, ¿no? Lo hacen sin ningún tipo de escrúpulo en ese sentido, ¿no? Están ayudando a un tipo que públicamente se declara fascista y enaltece la dictadura y no hay ningún escrúpulo a la hora de financiar y colaborar con él, ¿no? Entonces, bueno, es una falta de ética y sobre todo es un agravio a las víctimas de la dictadura. Llevan 40 años esperando a que exista esta oficina y si la ley no mejora, que se está preparando, pues seguirá sin existir. Bueno, y mientras esperamos todo eso que se lleva demandando desde hace mucho tiempo, seguimos viendo esa impunidad, sobre todo si nos comparamos con otros países, porque en Argentina incluso han llegado a retransmitir los juicios de la dictadura. Pues sí, ayer yo estuve viendo una retransmisión de uno de los juicios de un lugar de represión, por lo menos yo lo conozco, que es el Pozo de Banfield, y es pues de estos sitios emblemáticos, además en Argentina, digamos, que llevan mucha ventaja en cuestiones como esta. Hay gente que lleva toda su carrera académica investigando un lugar de detención en concreto, con lo cual han generado una información impresionante. Ayer se producían esos juicios y en ellos había dos peritas, ¿no? Y entre ellas estaba Mercedes Salado, que es una bióloga genetista del equipo argentino de antropología forense, pero originaria del barrio de Vallecas, en Madrid. Y bueno, era muy impresionante. Yo estoy acostumbrado a oír a forenses, a arqueólogos, gente que ha trabajado aquí en las fosas, pero hacerlo en el marco de un juicio, ¿no? Sabiendo que ese informe está señalando a unos culpables y está cargando sobre ellos una responsabilidad penal, ¿no? Bueno, y eso no es imaginable por ningún sitio. Han pasado 40 años y eso, bueno, pues nosotros hemos tenido que ir allí a Argentina a tratar de abrir una puerta que está entreabierta, pero que está permanentemente empujada por el Estado español, ¿no? Entonces, es muy impresionante y es un acto, el hecho de que en un canal de YouTube, en directo, tú puedas ver esos juicios, es un gran acto de reparación a las familias y de condena a los verdugos, ¿no? Porque hay una exposición pública por haber cometido delitos tan atroces. Aquí, en este país, tenemos una especie de contaminación cultural y social y nos generan las fosas, las desapariciones, el rechazo, digamos, que deberían hacernos, ¿no? Y eso quizá tiene que ver con que, en el fondo, todos estamos educados o formamos parte todavía, por acción o por omisión, de esos residuos del franquismo, ¿no? Porque allí el rechazo es absolutamente frontal, ¿no? Y muy generalizado. En Argentina, cuando el 24 de marzo se hacen las manifestaciones para conmemorar el golpe de Estado y denunciar el golpe de Estado y recordar a sus víctimas, tú puedes ir a un local de una gran cadena de hamburguesas multinacional a decirle que te dejen poner un cartel de esa manifestación en la puerta y nadie se va a atrever a decirte que no. O sea, porque han hecho una conquista, digamos, de espacios que, más allá de que haya gente que justifique lo que hizo Videla y sus
compinches, pero hay un predominio social de la justicia que ha conquistado todos los espacios, ¿no? Aquí me gustaría ir un día a mí a hacer no sé si un experimento, pero ir a algunos locales a pedir que me dejaran poner un cartel que hable, no sé, de una exhumación o de alguna víctima, ¿no? Entonces impresiona mucho y lo que hace es enseñarnos que, bueno, pues en el mundo hay gente que ha hecho otro tipo de transiciones y que no ha dejado abandonadas a las víctimas durante décadas y dejándolas morir, ¿no? Sin ningún tipo de reparación. Sí, bueno, además es que es una vez más, basta con salir y mirar en otros países para darnos cuenta de que lo que está sucediendo en España no es lo normal en una democracia. De hecho, me acordaba ahora también de que habían archivado la causa contra Femen cuando se manifestaron en un acto que convocó la Fundación Franco el 20 de noviembre del año pasado, lo habían archivado y claro, eso que nos debería parecer lo normal, ¿no? Que haya gente que se manifieste en contra de este tipo de actos que lo que hacen es enaltecer el franquismo, es como el mundo al revés, ¿no? La propia fundación es la que denunció a Femen. Bueno, pues eso es el amparo que ven en el Estado, ¿no? Y bueno, el otro día se han vuelto a manifestar en la Plaza de Oriente. Este pasado fin de semana varias mujeres de Femen han estado allí en un acto de enaltecimiento del franquismo, ¿no? Y en el fondo no simplemente es un acto para poner el foco en qué bien vive el fascismo en España, ¿no? Tiene sus permisos para manifestarse, todas las garantías del mundo, ¿no? Sino yo creo que también están denunciando la pasividad de la sociedad española, ¿no? Entiendo eso. Entonces a mí me impresiona mucho la valentía de estas mujeres, ¿no? Porque bueno, pues en el vídeo que se ha visto este fin de semana no solo son poco bien tratadas por la policía, ¿no? Que de alguna manera se las lleva de allí como si estuvieran, en vez de defendiendo la democracia, la estuvieran atacando, y es esa especie de mundo al revés, ¿no? La policía que debería estar retirando a los que dan vivas a Franco y legitiman sus crímenes, ¿no? Y es el mundo al revés, que se las lleva agarrándolas y detenidas a ellas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esos actos de denuncia son muy importantes porque nos visibilizan algo que a veces es difícil ver, ¿no? Porque lo tenemos naturalizado y es lo amables, ¿no? Que somos en este país con quienes decidieron no convocar durante 40 años unas elecciones y perseguir a quienes no estaban de acuerdo. Pues hasta aquí la página de Memoria Histórica con Emilio Silva. Una semana más. Muchísimas gracias, Emilio. Bueno, muchas gracias a la Resistencia, María. Disfruta de estos momentos de paz, ¿no? De tranquilidad, sin sacos terreros, teniendo un horizonte. Me los he puesto que a mí misma, por si acaso. Que me los he puesto a mí misma por si acaso, sí. Pues quítatelos, porque tienes un horizonte que te pertenece. Y yo me alegro de que Teruel también exista, porque en este caso, pues, si andamos por ahí de mudanza. Bueno, Fernando, te mando a ti también saludos allá donde estuvieres. Y que vuelvas bien que vuelvas bien a tus dominios madrileños. Un abrazo a todo el mundo. Aquí le esperamos. Un abrazo, Emilio. Venga, chao. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es
Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Como sabéis, tenemos en La Cafetera 2 agendas. Una es la agenda setting, los temas más destacados por las portadas de los grandes periódicos, pero muchas veces hay informaciones que se quedan en páginas interiores y que rescatamos aquí. El caso es que nos habéis hecho llegar un estudio que dice que España está entre los países más vulnerables a los bulos. Esta es una de las conclusiones del estudio de Trust Project, que es un consorcio internacional en el que participan varias organizaciones, 120 organizaciones de noticias, para lograr una mayor transparencia. ¿Cuáles son las conclusiones de este estudio? Dicen que solo el 46% de españoles considera que saben diferenciar las noticias falsas, y esto les sitúa como el cuarto país más ingenuo después de Japón, Corea del Sur y Alemania. Explican que solo el 55% de los españoles afirma tener acceso a noticias de fuentes en las que confían y que solo la mitad de españoles hacen la tarea de comprobar y contrastar la información que consultan, solo la mitad de españoles. Además, las redes sociales son el segundo medio preferido por los españoles para informarse y dicen que solo un 15% confía en la información que proviene de influencers, famosos y líderes de opinión. Hombre, al menos esa es una buena noticia, pero lo que sí que es alarmante es que solo la mitad de españoles hagan la tarea de comprobar y contrastar la información que consultan, según este estudio de Trust Project. Y sobre clima, nos hacíais llegar una información que además, la han destacado en la agencia Sync. Contaban que gracias a una alianza entre National Geographic y Rolex han permitido llevar a cabo la investigación más importante hasta la fecha en la montaña más alta del planeta, el Everest, y lo que han encontrado es la confirmación del deshielo y también de microplásticos. Un equipo formado por 34 expertos ha recabado datos que evidencian cómo la acción humana está deteriorando el entorno del Himalaya en Asia. Incluso llegaron a tomar muestras de nieve y agua de los arroyos y detectaron esos microplásticos, esas pequeñas partículas de plástico. Así que, una vez más, una evidencia más de cómo estamos deteriorando nuestro propio planeta. Y para terminar la agenda, nos ha llegado una recomendación, además no es una recomendación cultural, pero también yo diría una recomendación en conciencia, y es que este jueves se estrenan Héroes, que es una obra de teatro hecha con enfermeras reales que cuentan cómo han vivido su experiencia en plena pandemia COVID. Esta es una obra sobre lo que ha vivido el personal sanitario durante la pandemia día a día, a cargo de 5 enfermeras de urgencias y emergencias extrahospitalarias, precisamente para concienciar sobre lo que han vivido estas personas, estos trabajadores y estas trabajadoras, para salvar nuestras vidas. Esta obra va a ser en el Teatro La Grada de Madrid, pero ojo, que para quienes no podáis ir, o porque no viváis en Madrid o porque no podéis ir, también se va a emitir en streaming en su página web, que es aboutbob.es. Allí se podrá ver esta obra de teatro. Este mismo jueves nos lo hacían llegar y se llama Héroes. Precisamente sobre esos héroes a los que tanto aplaudimos y que no podemos olvidar. The sky's on fire, and I'm gonna let it burn. I'm a little wiser, but I can only learn. I don't know why, I don't know when. Maybe when I get back, I'll tell you then that I still don't know, and I don't want to pretend.
so I'll just smile. Y bueno, llegado el momento de nostalgia, en vez de sobremesa, nostalgia, terminamos aquí el programa de hoy. Hoy además especialmente dándoos las gracias a aquellas personas que estáis en directo, que habéis impulsado ese hashtag que ha sido trending topic una vez más como cada día, a pesar de las dificultades técnicas que hemos tenido a lo largo de hoy. Y nada, muchísimas gracias por seguir resistiendo con nosotras. Y nada, hasta aquí el programa de hoy. Mañana más. Mañana además es viernes. Contaremos también con Pilar del Río. Hablaremos de esa cada vez más necesaria y sobre todo de cara a las Navidades, esa responsabilidad individual para tener un compromiso con nuestro colectivo, con nuestra ciudadanía y lo importante que es tomarnos en serio el papel que ocupamos en la sociedad. Hasta aquí el programa de hoy, pero antes el informativo express de Ángel Martín. They say we're young and we don't know, we won't find out till we grow. Buenos días, pues vamos ya con el informativo de hoy jueves. La noticia es que Madonna sigue viva, ¿vale? Madonna está viva, el que ha muerto es Maradona. Lo digo porque ayer con las prisas de escribir algo bonito, mucha gente en lugar de poner Depa Maradona se lo pusieron a Madonna y le hiciste trending topic, hostia. Entonces la noticia es Maradona está muerto, ya está, ha muerto, ya está, no hay nada más. El resto, bobadas. Están mirando si se puede ampliar lo de juntarse más de 6 en Navidad y que el toque de queda se estire a la 1:30. Y bueno, si tienes un teléfono de la empresa BQ, esto es tecnología, ya estamos ahí, dentro de 4 días no te va a servir para nada, porque han cerrado y ya no cogen ni el teléfono. En internacional, si estás en Alemania, ten paciencia porque las restricciones van para largo. Si querías ir a Euro Disney, lo del Mickey Mouse en París, pues espera hasta febrero porque no abren antes. Y si vives en Escocia, que sepas que desde ayer los tampones y las toallas sanitarias son gratis. Luego, en deporte, si te gusta el balonmano femenino y Dinamarca, del 3 al 20 de diciembre serás súper feliz porque el europeo se juega allí. En fútbol ganó el Madrid ayer, el Atlético empató. Y si te gusta la escalada, en Moscú están escalando. Tira para allá, venga. En ciencia, han diseñado un dispositivo llamado CaptaCop, que capta dióxido de carbono de la atmósfera y lo convierte en carbonato, pero lo han llamado CaptaCop, o sea que mucha fe al cacharro no le tienen. Y luego hay una noticia de estas tremendistas de que el 29 de noviembre 3 asteroides potencialmente ni puto caso, pasan a 4.000 millones de kilómetros, ya está, raro será que toque, pero bueno, que cada uno ponga el listón de agobio donde quiera. En videojuegos no he mirado, la verdad, pero vamos, entiendo que siendo jueves saldrán expansiones o parches de mierda para tenerte entretenido el fin de semana. En cultura hay una editorial llamada Random House que ha comprado otra que se llama Simon Schuster y eso los convierte en un monstruo gigantesco. Si te gusta Dua Lipa, estamos en música ya, y no tienes plan para mañana, teclea Dua Lipa Studio 2054 porque se va a liar, hay un concierto, no sé qué, y mañana Edurne saca tema nuevo y me ha dicho que se viene un rato a Twitch. Y en cine, pues nada, bueno, si tienes críos, hoy se estrena una especie de crossover entre Alicia en el País de las Maravillas y Peter Pan, que se llama Érase una vez, puntos suspensivos, tendrá colorines y cosas. En eSports, ayer Vodafone Giant se clasificó para la final del Major de APAC de Rainbow Six y para el Six Invitation de febrero. Cream Betis pasó a la final de la Genesis Cup Sombra Cream porque Giants Gaming, que me parece que es Vodafone, pero de otra manera, dicho. Bueno, que se retiró porque usó un nano enjambre durante un glitch y que te follen, que te follen. El tiempo, pues no lo sé, en mi zona está lloviendo y hace frío, pero como tengo radiadores y no tengo que salir, se está bien. El horóscopo, que te sientes un ratito a ver cuántas de las cosas que tienes en tu vida sobran y te preguntes cuáles faltan para poder trabajar en ese aspecto. La adivinanza de ayer era ninguno, era porque era el arca de Noé, no Moisés. La adivinanza de hoy, entra grande y duro, sale pequeño y blando, que es, hoy a lo mejor es San Amador, si no sabes qué comer, hazte un bocata de lomo con queso y poco más. Si te gustan los jerseys navideños ya pueden llevarse. Venga, hasta aquí el informativo, os quiero mucho, venga, a hacer cosas, ya está. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.